Todos tenemos una historia que contar, a todos nos han contado alguna historia y nos hemos dado cuenta que cuando tú estás contando alguna historia o te están contando algo a ti, siempre hay un principio, siempre hay un nudo y siempre hay un final. Pero ¿sabes qué? Lo que yo quiero hablarte el día de hoy es que con Dios no es así, con Dios es diferente y ahorita más adelante vamos a hablar del por qué. Pero antes de seguir, quiero poner este tiempo en manos de Dios porque yo sé que tú no necesitas escucharme a mí, tú y yo necesitamos escucharlo a Él. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día. Gracias por tu presencia, por la vida de cada persona que está aquí, que está escuchando. Señor, y hoy te damos la bienvenida a este lugar, a nuestras vidas. Yo te pido, llénanos de ti, de tu presencia. Ayúdanos a escuchar tu voz. Señor, que cada persona que está aquí te escuche a ti, te vea a ti, Señor. Y yo te pido que tu voluntad sea hecha así como es en el cielo, aquí en esta tierra. Gracias por lo que tú estás hablando a tu iglesia el día de hoy. En el nombre de Jesús. Y todos dijimos, amén. Bueno, y algo que yo sé que todos pasamos es que hay temporadas en la vida en la que a veces sentimos que estamos en completa oscuridad. Yo no sé cuántos han sentido que ves para un lado, ves para el otro, le echas ganas, haces cosas, a lo mejor en el trabajo, en tu casa, con tu familia, en tu matrimonio, en tu vida personal, en la escuela, en lo que tú quieras. Y es como si hubiera completa oscuridad. No ves nada, no está pasando nada y es pura oscuridad. Y puede que esa persona haya sido tú hace algunos años. Pero también puede ser que esa persona seas tú el día de hoy y estás sentado aquí pensando que Dios te ha dejado, pensando que Dios te ha abandonado. Dices, ¿sabes qué? Yo creo que Dios ya terminó conmigo, pero hoy quiero recordarte a ti que te sientes así, que Dios siempre está presente en la oscuridad de nuestra vida. ¿Sabes qué? Que a veces hay momentos de tanta decepción. Yo no sé cuántos han sufrido alguna decepción en la vida. Levanta la mano. Si no, estamos en negación, porque todos en algún momento, así tuvieras 5 años y llegó el regalo de Santa Claus y lo abriste y no era el que yo quería y tuviste la decepción. Ya sé, todo el mundo se está acordando. Esos momentos que hemos tenido de decepción, obviamente hay unas más fuertes que otras, pero algo que sí sé es que en esas situaciones difíciles, en esos momentos a veces ya no sabemos ni qué hacer. Dices, he probado de todo, he hecho de todo y no sé qué hacer. Y hoy quiero hablarte de 3 principios bíblicos que Dios nos ha dado para saber qué hacer o cómo manejar estas tormentas de la vida, para saber qué hacer en medio de la decepción, en medio a lo mejor de la frustración que hoy tú traes, en medio de la ansiedad, del temor, en medio de a lo mejor de esos sueños rotos, en medio de esos momentos de enfermedad que a lo mejor hoy tú estás viviendo, que estás enfrentando un diagnóstico, que dices mañana me dan los resultados y no sé qué va a pasar, o voy a checar si me dieron este trabajo o esta situación en mi matrimonio o en esta relación de noviazgo y estás en un momento de angustia. Quiero darte estos 3 principios bíblicos que nos recuerdan a ti y a mí que Dios está con nosotros. Y ese es el primer punto que quiero decirte hoy y está apareciendo aquí en la pantalla. Dios está presente en la oscuridad. Iglesia, lo vemos en el relato de la creación. Nos vamos a ir al inicio de la Biblia, Génesis 1. Y la Biblia dice esto, dice que la tierra estaba sin forma y estaba vacía. ¿Sí? Dice que estaba cubierta por tinieblas, pero, di conmigo, pero. Dice, pero el Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Sabes qué? Que Dios estaba haciendo algo nuevo. Dice que la tierra estaba cubierta por tinieblas. No había luz. No había, a lo mejor puedes decir a nuestros ojos, no había esperanza, pero en medio de la oscuridad Dios estaba haciendo algo. Dice Génesis 1 del 1 al 2, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Dice, la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie
de las aguas. ¿Sabes qué? Porque en esos momentos de oscuridad podemos sentirnos, como lo decía hace un momento, nos podemos llegar a sentir abandonados, solos. Y yo no sé si a ti te ha pasado que estás en un momento, un mal día. Esta historia no la tenía planeada contar, pero se las voy a contar porque está muy buena. Cuando tú tienes un buen día, un mal día, y te choca que la persona que está a tu lado está sonriendo, ¿no? Buenos días, alegría. Y tú así, ush. Y dices, sí, pues ¿qué tienen de buenos, no? Bueno, les voy a contar. Me acuerdo que hace algunos años, esta historia la conté en otra plática. Hace algunos años yo había salido al centro, al andador turístico, como buen oaxaqueño, así ido al andador turístico. Y yo había ido con mi mamá en la tarde, no me acuerdo si habíamos ido por un café o qué. Pero el caso es que cayó una tormenta, o sea, empezó la lluvia tremenda, así casi esas que se inunda la calle. Todos terminamos, no sé si han visto creo que se llama la Plaza San Jerónimo, no sé, pero es un cuadrito y todos estamos como sardinitas así, esperando que la lluvia parara. Me acuerdo que llegó una señora muy emprendedora, que neta me cayó muy bien, porque llegó y dijo, la lluvia no detiene, y empezó, impermeables de bolsa. Y yo dije, mamá, compramos uno. No, espérate. Bueno, estábamos todos así. Y la lluvia no paraba, ya teníamos cosas que hacer. Y de repente sale una pareja de novios. Yo creo que eran novios, esposos no creo que hagan eso. Eran novios, estaban en la etapa del enamoramiento. Les doy que llevaban menos de 3 meses. Entonces, ahí estaban, ¿no? Y salen, y estaban, pero la lluvia, o sea, la tormenta de que te sales y los tenis regresan así, cañón, ¿no? Y salen y empiezan a bailar, háganme el favor, a bailar ballet. Y la otra se caía así. Yo dije, ¿dónde se le caiga a la muchacha? Y yo con mi mamá así. Le digo, qué ridículos. O sea, no era la envidia de que yo no tenía novio. Y bueno, todavía no tengo, pero viene en camino. Sí, y así. Y mi mamá y yo dije, mamá, ¿les va a dar gripa? Sí, le dije, bueno, pues a veces así estamos. Y dices, ¡ay! ¿Cómo puede bailar? ¿Cómo le puede ir tan bien? Y pensamos, es que Dios, ¿por qué a mí no me ayudas y a Él sí? ¿Por qué a ella no le dices y a mí sí? No sé si me estoy explicando. ¿Por qué a ella sí le contestaste la oración y a mí no? Oye, ¿por qué sus hijos ya los veo mejor y los míos? Padre. Y estamos a veces en tantas cosas y sentimos que estamos solos. ¿Sabes qué? Pues aquí te voy a leer el Salmo 88, del 1 al 3. El salmista, fíjate lo que estaba diciendo. Yo no sé si tú te puedas identificar. Dice, Señor, Dios de mi salvación, día y noche he llorado delante de ti. Dice, escucha ahora mi oración. Dice, escucha mi súplica. Porque mi vida está llena de problemas. Dice, y la muerte se acerca. ¿Te has sentido así? Dice, Señor, mi vida está llena de problemas. Y sigue diciendo en el 5 y el 6. Dice, me has olvidado, Señor, y arrebatado de tu cuidado. Me has arrojado al hoyo más profundo, al más oscuro abismo. ¿Sabes que esos momentos donde dices, es que odio todo? Odio todo. Ya no puedo ir, y es algo, un clamor que dices, ya no es nada más una oración, ya es una súplica. Y el salmista se sentía así, en un hoyo, en un abismo, dice, profundo. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántos hemos escuchado acerca del rey David, este hombre que sí venció a Goliat, y el rey de Israel, y dice Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David también era humano. Y fíjate lo que le dice a Dios en el Salmo 13. Dice esto, ¿hasta cuándo me tendrás en el olvido, Señor? ¿Has sentido que Dios se ha olvidado de ti? Yo sí. Dice, ¿para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo soportaré esta diaria
angustia? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? David estaba derramando su corazón delante de Dios. Pero sabes que algo que me encanta de David es que él no nada más se quedó, ok, sí, eso es lo que siento, esa es la realidad que yo estoy viendo, pero hoy decido no quedarme aquí, porque yo sé que Dios va a hacer algo. Y por eso termina este salmo diciendo esto: pero yo desde ya. Dice, no después, no mañana, no cuando me contestes, pero desde ya. Dice, confío en tu gran amor. Dice, y me gozo porque tú me has salvado. Te canto, Señor, por el bien que me has hecho. Pero yo desde ya confío en tu gran amor. ¿Sabes qué? Porque David ya había experimentado antes la bondad de Dios. David sabía que Dios estaba con él, aún en medio de la oscuridad que él estaba sintiendo. Y yo quiero que hoy tú y yo podamos recordar lo bueno que Dios ha sido. ¿Sabes por qué Dios ha sido bueno? Porque tú y yo estamos respirando un día más de vida. Si tú hoy vienes con tu familia, voltéalos a ver. Sonríeles, ¿no? Sonríanse. Si hoy se pelearon, no importa, pero tuviste con quién pelearte. No saben lo frustrante, yo no sé ustedes. Yo hablo un montón como perico. Y luego cuando uno dice, es que necesito contar algo y no hay nadie. Dices, y yo, mi mamá, ¿a qué hora llega? ¿Qué hace? Les voy a decir algo. En la iglesia nosotros sabemos que los lunes son día de editar la prédica para que ustedes la tengan. Entonces yo llego con mis compañeras de trabajo y les digo, ay, es lunes, hoy no les puedo hablar porque las voy a distraer. Y me voy a otro lado porque si no, si han visto ese letrero, no me hable, no tengo autocontrol. Yo. Y a lo mejor a veces así estamos. Entonces necesitamos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho. ¿Sabes qué? Que en medio de la oscuridad Dios se está moviendo, Dios está obrando, Dios está haciendo algo aunque pareciera que no. Y eso me lleva a mi segundo punto. Dios siempre se está moviendo y está hablando a nuestras vidas. ¿Sabes qué? El primer punto nos dice que Dios siempre está presente en la oscuridad, pero no nada más eso. Dios no solamente hace acto de presencia, sino Dios hace algo. Dios se mueve a tu favor. Dios habla a tu vida, a tu corazón, trayendo esperanza. La Biblia nos dice que Dios no solo estaba en la oscuridad, Él estaba creando algo nuevo. ¿Sabes qué? Que cuando Dios se mueve, Dios crea, iglesia. Cuando Dios habla, Dios crea. Ese es el Dios del que yo te estoy hablando. Es el Dios en quien yo creo. Yo lo he visto. Que cuando Él se mueve, Él llega a un lugar y tú le das el lugar. Porque te voy a decir algo, Dios es un caballero. Dios no va a llegar y tirar puertas y decir aquí mando yo. Dios nos está diciendo yo te amo, yo tengo cosas buenas para tu vida, pero necesito, quiero, anhelo que tú me digas que sí primero. Dios viene cuando tú y yo le decimos Dios ya no puedo, yo no sé hacer las cosas, ayúdame. Dios viene y entra cuando tú le dices que sí y no se queda estático, bueno ya llegué, ya me senté. Sino que Dios llega y Dios se mueve y Dios empieza a hablar a tu vida y Dios empieza a traer libertad y Dios empieza a sanar y Dios empieza a lo mejor a sacar cosas que ni tú sabías que habían dentro. Pero Dios no te va a dejar ahí, sino que Él quiere algo mejor para tu vida. ¿Sabes qué? Dice en Génesis, volvemos a Génesis 1. Lo vuelvo a leer, dice que Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía, cubierta por oscuridad. Dice que el Espíritu de Dios se movía. Pero fíjate en Génesis 1:3. Dice, entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. En otra versión me gusta y dice, y dijo Dios que haya luz. Y la luz llegó a existir. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla, Dios crea. Y yo quiero decirte algo.
Dios hoy está hablando a tu vida y Dios quiere crear algo nuevo en tu vida. Dios quiere abrir puertas. Dios quiere levantar aún, abrir oportunidades que antes no se habían presentado. A lo mejor cosas que dices, esto yo no sabía que lo necesitaba, pero Dios sí, y Dios está obrando. ¿Sabes qué? Dios siempre, y va a aparecer aquí en pantalla, Dios siempre está creando vida en nuestras circunstancias, iglesia. Él no se queda estático viendo cómo sufrimos y ya. Aunque a veces sentimos eso. ¿Cuántos han sentido que Dios está muy lejos? Dices, ¿que Dios está tan lejos? O sea, Dios está tan lejos de mi realidad. Dios está tan lejos de mi vida, de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me gusta. Y te voy a una historia que contaba acerca de dos mujeres que yo creo que sintieron esto. Y hablaba la pastora Ana acerca de ellas en la alabanza. Y era María y Marta, no María la madre de Jesús. Ellas eran amigas de Jesús. Y en Juan capítulo 11 podemos ver esta historia que dice, eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y dice que cuando Lázaro enfermó, estaba muy grave, y dice que mandan un mensajero a buscar a Jesús, y le dicen, Jesús, Jesús tu amigo, dicen otras versiones, al que tú amas. O sea, decían, tu buen amigo Lázaro está muy enfermo, y Marta y María te están esperando, necesitan que tú vayas y lo sanes. Y sabes que en ese momento no fue así. No fue así. Jesús, para Marta y para María, Jesús no llegó a tiempo. Yo no me imagino la situación. Yo estaría enojadísima. Yo diría, Jesús, que no éramos amigos. Jesús, si has ido y sanaste a tantos, ¿por qué a mi hermano no? ¿Por qué estás ajeno a mi dolor? Y sabes que Jesús, te voy a decir en ese lapso, dice Juan 11, 5 al 6, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y en ese lapso, en esos 2 días que Jesús no llegó, Lázaro murió. Lázaro muere, y yo creo que para María y para Marta había un panorama de completa oscuridad. ¿Sabes qué? Sentían que ya no había nada más. ¿Qué más puede hacer Jesús si mi hermano ya murió? ¿Qué otra cosa puede hacer Cristo en mi vida si este sueño no se cumplió? ¿Cómo puede sorprenderme Dios si cuando yo lo llamé Él no llegó? Y yo creo que así se sentían estas dos hermanas. Pensaron que Jesús se había quedado estático, que Jesús se había quedado lejos, pero no fue así. Porque en medio de la oscuridad en la que Marta y María se encontraban, ¿sabes qué? Jesús se estaba moviendo. Jesús estaba haciendo algo. Dijo, ¿sabes qué? No me voy a conformar con nada más sanarlo. Quiero hacer algo más. Quiero ir más allá de lo que he hecho. Marta y María, que no sabían lo que sucedería. Imagínate cómo se sentían. Pasan los 2 días. Pasa el tiempo. Y la Biblia dice que Lázaro ya estaba muerto, enterrado. O sea, ya. Y en eso llega Jesús. Y dice en Juan 11, 21 al 22, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Y yo no sé cuántas veces te has acercado a Dios diciéndole, es que Dios, si tan solo me hubieras escuchado, si tan solo hubieras contestado esta petición que yo te pedí, si tan solo hubiera pasado esto que yo quería que pasara. Dice, mi hermano no habría muerto. Pero fíjate cómo le dice Marta, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Como que Marta estaba diciendo, es que no, ese no es el Jesús a quien yo conozco. Ese no es el Dios a quien yo sigo. Y a veces son preguntas que tú y yo tenemos que empezar a hacernos.
Cuando ves completa oscuridad. Pau, ¿realmente crees que Dios es así? Es cuando entendemos, te voy a decir algo, esta frase que me encanta, dice que cuando no podemos entender la mente de Dios, podemos confiar en su corazón lleno de amor para nosotros. ¿Sabes que Jesús, termina esta historia, Jesús no solamente sanó a Lázaro, Jesús resucitó a Lázaro? Dice la palabra de Dios que estaban todos reunidos y dicen, abran la tumba. Y las hermanas le decían, Jesús, pero es que ya lleva días muerto, va a apestar horrible, ábranla. Y que Jesús le gritó, Lázaro, sal de ahí, porque cuando Dios habla, Dios crea. Porque cuando Dios habla, iglesia, hay vida. Hay vida, iglesia. ¿Sabes qué? Esto nos refleja a ti y a mí, nos enseña el carácter de Dios. Nos recuerda que aún en medio de la espera o el dolor, Dios se está moviendo y Él está hablando a tu vida. Te lo voy a repetir, aún en medio de la espera o el dolor que tú hoy estés pasando, Dios se está moviendo y Él está hablando a tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes qué? No importa lo lejos que parezca Dios o lo confusa que parezca tu circunstancia, Él siempre habla luz en nuestra oscuridad. No importa si hoy tú veniste y dijiste, Dios está a millones de kilómetros de mi realidad. Hoy quiero decirte, eso no es cierto. Dios está aquí, Dios está contigo y Dios quiere hacer algo en tu vida. Que tú sepas que aunque pareciera que no, aunque pareciera completa oscuridad, Dios sí se está moviendo y Dios sí está hablando a tu vida. ¿Sabes qué? Que Dios habla su palabra. Muchas veces Dios no nos da todos los detalles que tú y yo quisiéramos. ¿A cuántos nos gustaría, yo no sé, levanta tu mano, que Dios te dijera día a día lo que tenemos que hacer, paso a paso? Que a veces dice, Señor, guíame. Y está, Señor, guíame. Y no oyes nada. Y dices, bueno, a lo mejor así no, me hinco. Señor, guíame. Y nada. Bueno, dices, pon una musiquita alegre. Y pones la musiquita y dices, Señor, guíame. Y nada. ¿Les ha pasado? Y dices, ahí es cuando me gustaría ver, me gustaría saber qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Sabes qué? Pero muchas veces, aun cuando Dios no nos da los detalles, sí nos da una promesa. ¿Y dónde puedes encontrar tú las promesas que Dios tiene para tu vida? En la Biblia, en su palabra. ¿Sabes qué? Que llena nuestro corazón de esperanza, porque estás leyendo no la palabra de alguien más, sino de Dios mismo, y Él está hablando a tu vida y tu corazón empieza a llenarse una y otra vez. ¿Sabes qué? Que Dios puede dar la vuelta a cualquier situación negativa en tu vida. No importa lo grave que sea, Él puede utilizar cualquier decepción para su gloria. ¿Sí? Solo Él puede mostrarnos su misericordia, iglesia, en las peores circunstancias. ¿Sabes por qué? Y ese es mi último punto. Dios siempre termina sus días con un amanecer. Y por eso he titulado este mensaje, Nuevo Amanecer. Dios siempre termina sus días con un amanecer. ¿Sabes que esta es una verdad tan importante? Porque Dios nunca termina lo que comenzó. Y quiero que esto se te quede. Dios nunca termina lo que comenzó con la oscuridad. Nos dice en Génesis 1, pero el versículo 5 dice, y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. No dice llegó la noche y Dios terminó. No, dice llegó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Más adelante en Génesis 1 al 8 dice lo mismo. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. ¿Sabes que la Biblia
es el único libro que tiene un principio, un nudo y un nuevo comienzo. Un principio, un nudo y un nuevo comienzo. Siempre, iglesia, hay un amanecer al final de la historia de Dios. Siempre. El Dios a quien tú y yo seguimos no es un Dios de muerte, Él es un Dios de vida. Él es el Dios de la resurrección, como lo hablaba el pastor Jeremy la semana pasada. Si tú no has escuchado ese mensaje, te animo a que lo escuches. Porque Dios quiere traer, Él está vivo y Él quiere traer vida a tu corazón. En Lamentaciones 3, 21 al 23 dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Dice: el fiel amor del Señor nunca, di conmigo, nunca se acaba. Dice: sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Y fíjate, aquí esta es mi parte favorita: sus misericordias son nuevas cada mañana, cada amanecer. Dios no te dice: ay, ahí te reciclo, las de ayer que no usaste te las doy. Dios dice: no, las de ayer ya no te funcionan, hoy te estoy dando mis misericordias nuevamente, son nuevas cada mañana. Pero si tú y yo entramos y nos fijamos en el contexto de este versículo, Lamentaciones es un libro, imagínense cómo se llama, Lamentaciones. Es un libro que escribió el profeta Jeremías en un tiempo bien difícil para el pueblo de Israel. El pueblo de Dios había pecado y estaban siendo invadidos. Habían sido desterrados a tierras lejanas. Muchísima gente había muerto. Había guerra, había persecución al profeta Jeremías. A él ya lo habían metido a la cárcel, ya lo habían golpeado, ya lo habían tratado de matar varias veces. Y por eso él escribe esto. Dice: no obstante, y te voy a decir algo, si a lo mejor tú hoy dices: yo soy como Jeremías, no hay ya nada para mí, ya para qué vengo, ya para qué hago, ya para qué oro. No obstante, dice, aún a pesar de la guerra, aún a pesar de la realidad que estaba frente a él, dice: aún me atrevo a tener esperanza. Y a lo mejor ese necesita ser tú, pararte hoy una vez más y decir: hoy, aún a pesar de lo que yo estoy viviendo, aún a pesar de lo que estoy viendo, aún a pesar de lo que yo siento o cómo vengo o la situación que estoy viviendo en mi casa, aún me atrevo, y das ese paso a tener esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque siempre la historia de Dios siempre termina con un amanecer, iglesia. Hoy tú puedes estar pensando: Pao, tiene mucho tiempo que no hay un amanecer en mi vida. Tiene mucho tiempo, hace mucho que Dios no hace nada por mí. ¿Cómo puedo seguir empujando? Ya me cansé. Ya no tengo fuerzas, ya no tengo ganas, no tengo motivación. Vengo a la iglesia y no siento nada. Oro y no siento nada. Siento que Dios no está, que Dios no me escucha. ¿Sabes qué? En Josué 6, cuando los israelitas, te cuento aquí rápido, los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Eso fue antes de Cristo. Habían sido esclavos por 400 años en la tierra de Egipto. Dios levanta a un hombre, el libertador, que fue Moisés. Y a través de él trae libertad a su pueblo de la esclavitud. Pero ellos estuvieron en el desierto y iban camino a la tierra prometida. Pasan muchos años. Moisés muere y su sucesor era Josué. Y estamos aquí en este contexto donde Dios le dice: sí, te voy a dar tu tierra prometida. Ya está, pero para llegar a esa tierra prometida hay luchas, hay batallas que tú vas a tener que librar, que ustedes como pueblo van a tener que librar. Y aquí en Josué 6
Dios ya le había dicho a Josué que les iba a entregar la tierra de Jericó, pero les da unas instrucciones. Y dice Josué 6 del 3 al 4. Dice: tú y tus soldados, estaba hablando Dios a Josué, dice: marcharán una vez alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 6 días. Di conmigo, 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. Y el séptimo día, dice, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Imagínate, 6 días, les dice, no uno, no, 6 días. Cada día ustedes se van a parar y van a seguir al frente. Nada va a pasar, pero ustedes van a estar ahí. Yo creo que se quedaron, o sea, ¿por qué no nos das una fecha y ya? Ese día marchamos con todo y ya. Dios dijo no, 6 días. Y el séptimo, espérenme. Dice en Josué 6 del 12 y 15, Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Imagínate, yo creo que el primer día dijeron, bueno, vamos con todo, ¿no? Y empezaron, y ahí, no sé hacer soniditos de trompeta, pero imagínense, ¿no? Y ahí estaban ellos, su sonidito y todo. Ya el segundo día, bueno, seguimos, ahí vamos, ¿no? Ya el tercer día dices, ¿les ha pasado que van al gimnasio? No, si les contara mis aventuras en el gimnasio. Llegas, ¿no? No, esas sí se las voy a contar. Ya estaba, no, mi mamá me dice, tienes que empezar a hacer ejercicio. Yo, bueno, pues estaba yo creo que en secundaria, qué oso. Bueno, y ya no, que vamos a hacer spinning y todo, ¿no? Así la bicicleta. Ya empecé. Y me veía mi mamá y me decía, y yo, sí, muy bien. Y me dice, tranquila, o sea, siéntate, tómalo con calma, poco a poco. No, estoy bien, sí aguanto. Y ahí le daba, ¿no? Y así, o sea, ya sabes cuando te energetizas que te dicen, sí, tú puedes. Y yo, sí puedo. Bueno, termina la clase, mi mamá se baja, empieza a limpiar su bici, y yo sentada. Y me dice, vámonos, bájate. Y me la quedo viendo y le digo, es que no puedo. Ay, ya, no seas, ya, Paola, seas ridícula. Digo, es que no siento mis piernas mal, no me puedo mover. Y le digo, es en serio, o sea, no es por ridícula, no puedo. Se los prometo. O sea, yo sé que soy dramática, pero aquí no estoy exagerando. Regresé a gatear en mi casa, qué vergüenza. Y a veces así se siente uno. No, es que yo puedo sin Dios. Y te voltea a Dios y te dice, ¿estás bien? Y tú, y ya cuando toca, dices, es que no puedo. Ahorita, no, yo creo que sería lo mismo. Pero bueno, les cuento esto porque así se sentía yo creo el pueblo de Israel. Se pueden reír de mí, adelante, ¿eh? Con toda confianza. O sea, el pueblo de Israel estaba yo creo pero ya al cuarto día dicen, ay, ya no es chiste. Ahí va, dice, una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Dice, el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer. Fíjate, y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero dice, pero esta vez, di conmigo, esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. ¿Sabes qué? Dice que ellos se levantaban al amanecer. ¿Tú crees que el pueblo de Israel no tenía dudas? Porque no hablaban nada, simplemente tocaban la trompeta y todos iban marchando. Yo creo que se preguntaban, oye, ¿qué no bailamos? ¿No? Y si cantamos algo, a lo mejor Dios dice, pues ya, ¿no? Y como que todos iban callados. Si yo hubiera ido en esa multitud, hubiera sido bien difícil para mí ir callada. Así de que digan algo, no manches, que el Josué diga algo, ¿no? Todos iban y tocando la trompeta. Por lo menos me hubiera yo ido con los trompetistas para hacer algo.
Dice esto, Dios, los israelitas también, te voy a decir algo, sentían incertidumbre. Yo no sé si te has sentido así. ¿Sabes que no va a llegar el amanecer? ¿Para qué vas a la iglesia? Ha llegado gente que nos dice, es que me dicen alrededor, ¿no te has dado cuenta que desde que te hiciste cristiano te va bien mal? Y a veces así parece, ¿sí o no? Dices, no, ¿sabes qué? ¿Qué no ves que Dios no está contigo? ¿Qué no ves que Dios no te oye? ¿Para qué sigues? Los israelitas, iglesia, también se sentían así. Decían, ¿cómo va a terminar nuestra historia? Pero aún en medio de eso, ellos se levantaron una vez más. Sí, con dudas. Sí, a lo mejor con incertidumbre. Sí, a lo mejor con luchas y batallas en la mente. Pero ellos se pararon una vez más. Dice que empezaron a marchar. Y Josué les dijo, cuando yo les diga, van a gritar con todas sus fuerzas, porque Dios nos va a dar la victoria. Porque Dios va a hacer algo. ¿Sabes qué? No estoy hablando literalmente de que te tienes que levantar al amanecer o Dios no va a hacer nada en tu vida. Yo no sé cuántos aquí, levanta tu mano, eres una persona mañanera. Te encanta, sale el gallo y tú cantas con él. ¿Sí? Yo más bien me levanto cuando ya está el del atole. Ahí, ¿no? Como que a las 9, ¿no? Que el sol ya salió. No importa la hora que tú te levantes, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que tú sepas que cada día trae un nuevo amanecer. Y con ese nuevo amanecer, una nueva esperanza de parte de Dios viene. Es ese momento que aún cuando dices, ya me cansa tocar la trompeta, pero lo voy a hacer una vez más. Porque va a llegar un día, iglesia, cuando Dios te va a decir, hoy es el momento. Hoy es el momento, y te vas a dar cuenta que dices, wow, pasé todo esto, estos 6 días que marché para llegar al 7º y decir, Dios es bueno. Y decir, Dios es bueno, ha llegado el amanecer. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, no te rindas, porque puede que ya estés en el 6º día y Dios te está diciendo, una vez más, solo confía en mí una vez más. Porque aún en medio de la oscuridad, aún cuando no lo puedas ver, yo estoy haciendo algo. Yo no te he dejado. ¿Sabes qué? Aún en medio de eso ellos se levantaron y dice, seguían adelante haciendo lo que Dios les había indicado. Y ahí está la clave. No te alejes de Dios. No te separes. A una oración que yo le hago a Dios casi todos los días, le digo, Dios, no me dejes alejarme de ti, porque yo sé que tú nunca te alejas de mí. ¿Sabes qué? Fueron 6 días que estuvieron esperando, pero llegó el 7º día. Y quiero leerte esto. Hombre, Josué 6:20. Dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, 7º día, y la gente gritó a voz de cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. Y dice, el pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Yo no sé cuáles sean las murallas que hoy el enemigo ha levantado en tu vida, que quieren impedirte que tú llegues hacia lo que Dios tiene para ti. Pero yo te animo a que tú le digas hoy, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, ¿sabes qué pasa? Dios es fuerte. Y va a llegar un momento en el que esas murallas que hoy te están atormentando, ante la voz de Dios, van a caer, iglesia. Van a ser destruidas. ¿Cuántos lo creen? Dice esto, recuerda esto, y termino aquí. El amanecer de cada nuevo día se puede ver como un símbolo de la luz de Dios irrumpiendo en nuestra oscuridad, y se puede ver como un símbolo de su misericordia venciendo nuestros problemas. ¿Sabes qué? Cada mañana se manifiesta la gracia de Dios, un nuevo comienzo. ¿Sabes qué? En el que las tinieblas tienen que huir.
¿Sabes qué? No es necesario que miremos más allá del aire, más allá. Yo les decía, el que estemos vivos el día de hoy, el que tengas a tu familia, es una señal de que las misericordias de Dios están sobre ti, están sobre tu vida. ¿Sabes qué? Cada amanecer viene acompañado de una nueva dosis de compasión de Dios, iglesia. Cada amanecer servimos a un Dios grande, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, lleno de gracia. ¿Sabes qué? Su amor, su gran amor no nos ha dejado. No nos ha dejado. Nuestro Dios está a favor de nosotros y no en nuestra contra. ¿Cuántos lo pueden decir ahí donde estás? Dios está a mi favor y no en mi contra. Decláralo. ¿Sabes qué? Que Dios Padre también trajo luz en medio de la espantosa y horrible muerte que Cristo experimentó en la cruz. Hablábamos de eso hace unas semanas, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La Biblia dice que Jesús descendió a los lugares más bajos de la tierra durante 3 días. ¿Sabes qué? Estuvo ahí, estuvo en la oscuridad por ti y por mí, para salvarnos. Pero incluso ahí Dios el Padre, ¿sabes qué? Lo encontró. Y te voy a decir algo, la luz brilló en las tinieblas y Cristo resucitó. Y por eso hoy tenemos esperanza de que Jesucristo está vivo y Él va a venir. Que la esperanza no está muerta. ¿Sabes qué? Que la muerte de Cristo se convirtió en resurrección para Él y para todos los que creamos en Él. ¿Sabes que con su muerte Cristo se convirtió en la luz del mundo? Iglesia, viene un nuevo amanecer. Yo no sé lo que tú estás pasando, tú no sabes lo que yo estoy pasando, pero hay alguien que sí, y es Cristo. Y sabes que ahorita vamos a cantar esta canción, porque aunque no podamos verlo, Dios está obrando. Ponte de pie, vamos a orar. Y Padre, hoy yo oro, Señor, por tu iglesia en este día. Señor, tú sabes, Señor, cuántos aquí hemos pasado por momentos de tinieblas, por momentos de oscuridad. Y yo te pido hoy, Señor, que ese nuevo amanecer que tú has preparado para nosotros, hoy, Señor, tú vuelvas a soplar vida. Hoy tu voz pueda volver a resonar en nuestras vidas. Que podamos tener una vez más esperanza. Dile ahí donde estás: yo hoy decido confiar en ti. Así como David dice: pero desde ya, aunque no lo veo, aunque pareciera que tú no estás, yo desde ya confío en tu gran amor. Yo desde este momento confío, Señor, en que tus misericordias son nuevas cada mañana y que estas murallas que el enemigo ha levantado van a caer en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que ahí donde estás tú ores y dile a Dios: si es por tu trabajo, si es por tus hijos, si es por tu matrimonio, si es porque estás pasando por ansiedad, toda muralla de ansiedad, toda muralla de decepción, de frustración, empieza a caer en el nombre de Cristo Jesús. Toda muralla, oh Señor, de incredulidad, todo argumento que se ha levantado, que nos ha impedido creer en ti, oh Dios, hoy es derribado en el nombre de Jesús. Y yo declaro libertad en tu iglesia. Yo declaro que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Que ese nuevo amanecer va a llegar una vez más en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia.